Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con esta clase el día de hoy. Les acabo de mandar el link para que revisen que ya está cargado lo de replicación. Me gustaría bombardearlos con otros 3 videos sobre replicación. Eh, Me parece que nos va a convenir estar empapados de este lenguaje. De todos modos, ustedes están haciendo ahorita su glosario de términos y definiciones, sobre todas las palabras que tienen que ver con el proceso de replicación. Es el reto 13 y ese pues ya lo pueden subir también en la página. Entonces, me voy a permitir presentar la pantalla. Entonces ahí pues les acabo de enviar el link y está la parte que dice generalidades sobre replicación, así es como lo llamé. Y aquí pueden ver que ya están los videos, los que vimos, las preguntas y respuestas. Nuevamente video que vimos, preguntas y respuestas. Y posteriormente una de preguntas y respuestas que abarca estos 3 videos. Y el día de hoy me gustaría que viéramos estos 3 que todavía no los hemos visto. Comenzando en el orden en que están puestos aquí. Entonces, pues comenzamos por el TIC+, sobre replicación, ¿vale? El video dura 3 minutos, por lo que nos vemos dentro de 3 minutos, ¿vale?
Ok, ya vieron el primer video. Vamos a pasar a cuestiones de preguntas y respuestas. En caso de que hubiera preguntas, adelante. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante, Evelyn. ¿A qué se refiere con cadenas semiconservativas? Ah, significa que un molde, o sea, el molde a partir de donde se sintetiza, va a ser complementado por la polimerasa de tal suerte que la cadena nueva va a quedar complementada a una cadena vieja. A ver, vamos a irnos al video. Um, bueno, de hecho tenía yo ahí mismo en la clase. O sea, aquí cuando se abre la hebra se va a sintetizar una nueva, pero una cadena va a ser el molde de la cadena, digamos, de la cadena vieja. Entonces, una va a ser nueva y otra es la anterior. Y aquí también, uno es el molde y la otra va a ser una síntesis nueva. Por lo tanto, como las dos tienen parte del molde y una cadena nueva, se dice que la replicación es semiconservativa. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Supongo que ya se van familiarizando un poco más con las palabras, o es lo que quiero pensar y que por eso no hay preguntas. Vamos a pasar al siguiente video. El siguiente video es este que es como de rompecabezas. Otro punto de vista. Eh, este video tiene una duración de 2 minutos 27 segundos, así que nos vemos más o menos en ese tiempo. Adelante.
Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o comentario? Perfecto. Último video de esta sección. Profe, yo tengo Adelante. una pregunta. Dime, Belén. Las de SSB Ajá. son las mismas que las proteínas de unión, porque, bueno, lo que entendí es que las proteínas de unión mantienen también separadas a las hebras, lo mismo que las otras, ¿no? Las polimerasas SSB. No, se llaman proteínas SSB. La Ajá, polimerasa es otra perdón. cosa. Ajá. Sí, sí, pero ajá, Y en el esas son las primerito, mismas que las proteínas de unión. ajá, sí. En el Ah, segundo ok. video de la clase de ayer veíamos el significado de SSB, que Ajá, tiene sí, sus siglas en inglés. Small, ay, ahorita se me fue la onda, pero viene en el segundo video, sí, ¿vale? Pero sí, son gracias. proteínas de unión para mantener a la horquilla abierta. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues vamos a ver el tercero y último video de este bombardeo de conceptos. Nos vamos otra vez a nuestra página y le damos clic a este video. Me gustó mucho, por eso lo puse aquí dentro de nuestra página. En 8 minutos nos vemos.
Muy bien. Entonces vamos con preguntas de este modelo. Yo voy a hacerles una. Este modelo de replicación, el último que acabamos de ver, ¿de qué tipo de organismos estamos hablando? ¿Eucariontes o procariontes? Exactamente. En el modelo de procariotas, ¿qué es lo que ocurre? Sí, es circular el ADN de los procariontes, pero ah, ¿cuántas burbujas de replicación se observan en bacterias? O sea, la diferencia es que en eucariontes se observan muchas burbujas de replicación para completar el proceso rápido, pero en bacterias, ¿cuántas burbujas son las que se generan? Exactamente, Marco. Bien, Soledad. Bien, Yael. Solo una burbuja de replicación ocurre para el caso de bacterias. Entonces, está muy interesante todo este proceso de la replicación. Y pues no sé si tienen alguna pregunta ya para terminar esta parte de bombardeo. Adelante, Yael. Ah, perdón, pensé que hablabas de solo una pregunta y te referías a solo una horquilla, perdón, una burbuja de replicación. Adelante, Soledad. ¿Se escucha? Sí, Bueno, mi pregunta es, ¿el DNA se empieza a condensar mientras la replicación se lleva a cabo o hasta que termine la replicación empieza a condensarse otra vez? a condensarse te refieres al superenrollamiento. Sí, Va ocurriendo a medida que avanza la burbuja, o sea, la burbuja va avanzando, pero digamos que las proteínas encargadas de superenrollar nuevamente están trabajando a la par. Sí, va ocurriendo en un continuo. Mm, Sería muy difícil que lo hiciera hasta el final. En el caso de eucariotas, está muy regulado por las histonas, las proteínas bueno, las estructuras proteicas que se encargan de regular todo el ordenamiento del DNA. Y en el caso de bacterias, pues es más fácil porque nada más se tiene que volver a superenrollar, pero no hay proteínas complejas como el caso de eucariotas. gracias, profe. De nada, Soledad. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues si no hay más preguntas, cerramos esta parte de bombardeo de replicación. Me parece que ya tienen bastante, con estos videos se tiene bastante base buena para que comencemos a hacer lectura. Pues tenemos dos posibilidades de hacer lectura. De hecho, acuérdense que hoy vamos a dedicarlo a hacer lectura. Eh, una posibilidad, déjenme compartirles. Me permití bajar algunas lecturas de replicación que me gustaron. Eh, pero una posibilidad es leer
lo del Lewin, el libro de Jeans, que nos hicieron favor de compartir. Pero antes de eso quisiera saber qué tanto hacen de lectura en inglés. Entonces, si, por ejemplo, si les dejara yo una lectura en inglés como de, no sé, unas 10 páginas, ¿en qué tiempo las pueden leer? Necesito que contesten todos para que saquemos un promedio y veamos si nos conviene hacer lectura en inglés o la pasamos a español. Diez páginas, por ejemplo. Ah, pues leen bastante rápido algunos. Quería pasar el archivo por aquí, pero creo que no pasó. Lo voy a meter a través de WhatsApp. Les acabo de enviar el archivo a través de WhatsApp. Ese archivo no tiene ningún problema porque es en español. Ya me perdí. Entonces les pido de favor que abran el archivo que les acabo de enviar por vía WhatsApp. Yo también lo voy a abrir aquí. Ok. Y como es día de lectura, pues me gustaría que iniciáramos con esta lectura de replicación. Y le voy a pedir a Andrea Romero que inicie con, con nuestra lectura. ¿Ya leo? Sí, por favor. Ok. La replicación del DNA en bacterias. La replicación del DNA es un tema de difícil acceso, aunque ha sido objeto de amplias revisiones. El tratamiento que recibe este proceso consiste frecuentemente en una recopilación de experiencias, hipótesis y modelos.
sin una crítica ponderada de los mismos, faltando un ejercicio de síntesis y una visión coherente de los numerosísimos y a veces contradictorios datos experimentales. En líneas generales, puede decirse que es abundante la información existente sobre la síntesis de DNA en procariontes in vitro. Sin embargo, quedan oscuros algunos puntos muy importantes, como son la relevancia de los datos encontrados in vitro con respecto a la situación in vivo y los mecanismos del control de la replicación del DNA. Aspectos básicos. El cromosoma bacteriano está constituido por una sola molécula de DNA circular, formada por dos cadenas antiparalelas, enrolladas alrededor del mismo eje, originando una doble hélice. La estructura del DNA, tal como fue propuesta por Watson y Crick, proveía el mecanismo para explicar la exactitud del proceso de replicación. Se romperían los puentes de hidrógeno entre las bases de las dos cadenas, separándose estas, y cada una serviría de modelo para el alineamiento de bases complementarias que formarían las cadenas hijas. Este mecanismo hipotético predecía una síntesis semiconservativa, por lo que las moléculas hijas tendrían una cadena de origen paterno y otra recién sintetizada. Este primer aspecto, fundamental para acometer posteriores investigaciones sobre la síntesis del DNA, fue demostrada por Meselson y Stoll, quienes partiendo de DNA paterno, marcando con 15N, estudiaron la distribución isotópica en las moléculas hijas de la primera generación, mostrando que poseen una cadena marcada con 15N y otra desprovista del isótopo. Los datos obtenidos en la segunda generación estaban también de acuerdo con el mecanismo semiconservativo. Hasta ahí, por favor. Sí. Ok, ¿preguntas de esta primera parte? Yo, profe. Adelante, Evelyn. Cuando menciona de la cadena de origen paterno, por ejemplo, ahí el DNA de la mamá no es expresado o ¿cómo? No, más bien se refiere al DNA que es el predecesor del nuevo. Déjame ver. El año de publicación de este manuscrito es 1973. Y aquí, por lo que vi, que habla de una molécula de DNA circular, se refiere a bacterias. Entonces, cuando dijo eso de paterno, pues se está refiriendo en realidad a una bacteria que da origen a otra. Pero como es una época, recuérdate que esto también tenemos que ir enlazándonos con lo que sucede en la sociedad. Y entonces, en esa época, pues, el mundo, en el mundo, las mujeres como que no tenían mucha participación en el mundo científico. Entonces, este autor así le puso paterno. Hoy nosotros manejamos, sobre todo en América, en particular países de América Central y México, pues lo más importante es la mamá, ¿no? Entonces decimos materno, pero en bacterias realmente no hay sexo. Entonces sería, ¿cómo le dirías a la célula madre? O sea, le decimos madre porque así estamos acostumbrados a decirle en esta época. Pero en un mundo de no sexo, ¿cómo sería? ¿Tú cómo le pondrías? Progenitor. Ándale, a lo mejor en esta época ya le vamos a empezar a poner progenitor. Y si dentro de 500 años, ya me fui muy lejos, pero si dentro de 50 años vuelve a ser machista el mundo, pues no van a entender por qué le pusieron progenitor, ¿no? Van a decir, ¿por qué no le pusieron paterno? Bueno, es un punto de vista, pero no te gastes mucho en esa forma de redactar, simplemente están hablando del progenitor, en este caso. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron eso de nitrógeno 15?
Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con la lectura. Le cedemos la palabra a Janet Escobar. Sistema enzimático implicado en la síntesis del DNA. Son muchos los enzimas, DNA, polimerasas, ligasa, nucleasa, proteínas desenrollantes, factores de iniciación, etcétera, que probablemente participan en este proceso, y en ello nos da una idea de su complejidad. La función in vivo de la mayoría de dichas enzimas no es bien conocida. Y la imagen N de ATP más N de GTP más N de CTP y NTTP más el DNA preformado puede dar una reacción de DNA de DAMP, DGMI, DCMP y DTMP. Esa parte no la entiendo muy bien. Más 4N de fósforo inorgánico. Añade nucleóticos al extremo del cebador que tiene un hidroxilo libre en el carbono 3'. La dirección de polimerización es por lo tanto 5'3'. El mecanismo de la reacción consiste en un ataque nucleofílico del oxígeno del grupo 3' OH terminal del cebador al fosfato del nucleótido trifosfato adecuado. La DNA polimerasa 1 tiene otras actividades enzimáticas, las cuales están esquematizadas en el modelo de enzima que presentamos en la figura 1. No se conoce el significado de la actividad exonucleasa, aunque probablemente no tiene mucha relevancia, puesto que su pH óptimo es de 9.2, frente a un pH óptimo de 7.4 para la actividad polimerasa. Y no interfiere hasta sintetizar DNA. Hola, hola, espérame. ¿Te perdiste? Separación del Y entonces, DNA, parece según se deduce de datos. Janet, parece que te nos perdiste, así que te voy a pedir que repitas a partir de aquí, aunque se ha demostrado. Ok. Aunque se ha demostrado que es capaz de sintetizar DNA funcional in vitro con la ayuda de nucleasa y ligasa, el papel de esta enzima in vivo no es bien conocido. Posiblemente actúa en mecanismos de reparación del DNA. Según se deduce de datos procedentes del campo genético, los mutantes en el gen estructural de la enzima POLA deficientes en DNA polimerasa 1 suelen ser más sensibles a la irradiación por rayos X y presentan una reparación más lenta de las roturas del DNA. Ajá, del DNA. Del DNA polimerasa. No, es que esto era acá. DNA polimerasa. Ok, lee esta parte. No, Uno de ese. La DNA polimerasa 1 de Escherichia coli fue la primera enzima descubierta capaz de realizar síntesis de DNA in vitro. Requiere DNA modelo y DNA cebador. Ah, sí es cierto. Ya lo entendí. ya lo entendimos todo. Sí, perdón, lo siento. Trifosfato como precursores y una adecuada concentración de iones de magnesio. Bueno, ahí estaba, ¿no? La reacción que tenía que leer hace rato. Luego está que el DNA de las cepas silvestres, lo que indica que la polimerasa actúa en este proceso. Lo siento. No te preocupes. Ok, léenos ya nomás la figura 1. Figura 1.
Actividades enzimáticas de la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli adaptado con 1 es la polimerización, en el 2 hidrólisis exonucleótida 3' a 5', en el 3 es la pirofosforólisis exonucleótida de 3' a 5', el 4 menciona la hidrólisis exonucleótica 5' a 3', el 5 recambio de nucleósidos trifosfato, que parece ser una combinación de polimerización y pirofosforólisis. A, locus del modelo, y B, locus del cebador, C, locus del nucleósido trifosfato. Ok, entonces todos échenle un vistazo a la figura antes de empezar con preguntas. Y ahora sí, iniciamos con preguntas. Yo, profe. Adelante, Evi. En la parte del esquema que se encontraba en el centro casi no lo entendí. Ok, es que los químicos luego escriben muy alocado. Espérame. Ok, la reacción esta. Sí, Ok, aquí lo que está diciendo, este DNA preformado, para que te lo empezamos a traducir, es a lo que ahora se llama el pedacito de DNA para comenzar la síntesis. Lo que hace la primasa, nada más que pone una RNasa. Pero si tú en una reacción in vitro pones DNA preformado, o sea, tantito, o sea, pones una DNA molde y pones un pedacito de DNA preformado, entonces estos, que son los desoxinucleótidos, o nucleótidos desoxi, adenosintrifosfato, nucleótido desoxi, guanosintrifosfato, nucleótido desoxi, citosintrifosfato y nucleótido desoxi, tiamin trifosfato, o sea, en otras palabras es lo que llamamos las bases nitrogenadas. Si las ponemos acá, ocurre la síntesis en presencia de una polimerasa. Y entonces se forma el DNA con cualquiera de estos, dependiendo en nuestro caso, de si hay un molde, sería la secuencia. Si nada más hace la reacción química, de todos modos sabes que esto ocurre, nada más que ocurriría al azar, ¿no? Pero cada vez que ocurre esta reacción se sabe que se libera pirofosfato. El pirofosfato son 2 fosfatos. En otras palabras, lo que se une, que era adenosin trifosfato, pierde 2 fosfatos y queda la adenina con un solo fosfato, que es lo que veíamos hace tiempo, hace unos días que veíamos la estructura del DNA. Si recuerdas, el fosfato de la posición 5' es lo único que se queda. Pero en realidad no es que llegue así ya un fosfato con esto, sino son trifosfatos, son 3 fosfatos los que llegan. Y como viste en el último video, ocurre una explosión donde se libera energía y entonces eso hace que se polimerice y se libera este pirofosfato. Por eso mucha gente en bioquímica habla de que el ATP es fuente de energía. Pero no solo es el ATP, también el GTP y también el CTP y también el TTP. Todos son fuente de energía y aquí todos trabajan para estar polimerizando. No sé si ahora ya entendiste un poco más la reacción. sí, profe. Es una visión muy viejita, o sea, ahorita ya estamos en otro, imagínate, 1973, ahorita ya estamos en, ¿cuántos años después? 73, 83, 93, 23, 213, ya casi vamos a llegar a 223, 50 años después, o sea, esto ya
está viejito, pero pues se entiende, ¿no? O sea, ya con todo el conocimiento que hemos adquirido en estos últimos días, ya entendemos este manuscrito, que a lo mejor si no hubiéramos visto los videos y directo nos lanzábamos a tratar de entender aquí, iba a estar un poco más difícil. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, continuamos con la lectura. Le vamos a ceder la palabra a, pues, ¿qué les parece? A Yael de Calco. ¿Me escuchan, profe? Sí. Ok. Sin embargo, no se puede excluir que participe en la síntesis del DNA in vivo. Si esta fuera resultado de la información de pequeños fragmentos de DNA por la acción de otra DNA polimerasa, la DNA polimerasa 1 podría alargar estos fragmentos. Inicialmente serían unidos y finalmente serían unidos por una ligasa. Efectivamente, en células deficientes de DNA polimerasa 1 y DNA recién sintetizado tienen un peso molecular menor que en las células normales. La DNA polimerasa 2 es la única polimerasa que resulta estimulada por una proteína desenrollante. Su función es desconocida. En mutantes deficientes en esta enzima no se encuentran alteraciones de la síntesis o reparación del DNA 12 y 13. Sin embargo, algunas experiencias recientes indican que posiblemente participe en la reparación del DNA, al menos sustituyendo a las otras polimerasas en mutantes deficientes de DNA polimerasas 1 y 3. La DNA polimerasa 3 es el producto del gen DNAE. Y los datos genéticos inclinan a pensar que es el enzima que efectúa la síntesis del DNA in vivo, puesto que al cultivar mutantes termosensibles DNAE a temperaturas restrictivas cesa la síntesis del DNA, proteínas desenrollantes desestabilizan la estructura doble helicoidal del DNA de dos cadenas por su gran afinidad por el DNA de una sola cadena. La proteína aislada de E. coli tiene un peso molecular de 22.000 y se encuentra en unas 800 copias de célula en la fase logarítmica de crecimiento. Otro tipo de proteínas que posiblemente tengan una función en la replicación del DNA es la proteína W. Sí, profe, es W. Como omega, ¿no? No sé. Ajá, omega, creo. Que relaja el DNA. No me acuerdo cómo se llama esta W, pero dile W, está bien. Bueno, supongamos que es un buen W. Que relaja el DNA superenrollado endo y exonucleasa. Aunque no se conoce su función in vivo de la síntesis del DNA, podrían actuar efectuando los cortes necesarios para la iniciación, reparación o para eliminar nucleótidos mal colocados durante la polimerización. Ligasas parecen jugar un papel importantísimo en la replicación. Restauran rotundas producidas en una cadena del DNA. Si los nucleótidos vecinos presentan un grupo 3' OH y 5' fosfato libres, también son esenciales para la célula, ya que mutantes termosensibles deficientes en esta actividad enzimática mueren al elevar la temperatura. Ok, hasta ahí. Si tienen preguntas de esta sección.
Adelante, Soledad. Sí. La función de la exonucleasa en procariotas viene siendo la misma que en eucariotas. Sí, el concepto de exonucleasa es cuando la polimerasa tiene un error y, y se detiene, regresa para reparar, entonces tiene que degradar las bases que ya digamos, polimerizó. Entonces la actividad exonucleasa va en sentido inverso. La síntesis va 5' a 3', la exonucleasa iría 3', 5'. Aunque si recuerdas algunos de los videos, pues ya tenemos descubiertas polimerasas que incluso pueden corregir en ambos sentidos. Pero pues ahorita no nos vamos a meter en tanto lío. Ahorita quédate con el concepto exonucleasa, que sirve para cortar las bases que ya fueron polimerizadas y llegar al punto donde está un error. Y, profe, las exonucleasas también son las que eliminan los primers. Bueno, más bien los que reemplazan los nucleótidos de ARN por DNA. Ya. Sí, tendría que tener una actividad exonucleasa. Ves que en los videos ponen que son unas polimerasas especiales las que hacen ese reemplazamiento y justamente tienen que hacer actividad exonucleasa para cortar o despolimerizar el RNA y posteriormente actividad de síntesis para sustituirlo por DNA. Sí, tienes mucha razón. Vale, gracias, De profe. nada, Soledad. ¿Alguna otra pregunta? Ok, parece que ya no. Vamos a cederle la palabra a... ¿Quién será? Andrea Romero. Ya leí, bueno, no importa. ¿Quiere que Ya, vuelva a leer? espérate, no, le damos oportunidad a alguien más. Yo lo hice al azar y otra vez te escogí. Le damos la palabra entonces a Mónica. Adelante, Levi. Yo, bueno, es que hay dos Mónicas, pero no sé si está Moni Villegas, pero bueno, yo. Bueno, ¿tú eres Levi o eres otra Mónica? Sí, Vale, pues adelante. es que yo soy una Mónica y hay otra Mónica. Mira, no, ok. Error mío, no me había dado cuenta. Adelante. Pero así dígame, no importa. Sí, adelante. A ver, sistemas de estudio in vitro de la síntesis del DNA. Se emplean dos tipos principales de sistemas. En los sistemas de células permeables se intenta perturbar las células lo menos posible, permitiendo la síntesis in vitro, es decir, la incorporación de precursores. No se purifican los componentes macromoleculares. Los sistemas de células lisadas tratan de conseguir un aparato enzimático con menos componentes, más purificado. Entre estos últimos merece destacarse el de Schaller y Cole, en el que se realiza un análisis suave de las células bacterianas sobre un disco de celofán de 12 milímetros de diámetro. No, espere. ¿Sí? No, bueno, ahorita. Perdón. El medio de incubación para la ruptura de la pared bacteriana contiene BRIC58, tisozima y una elevada concentración de células. Se añade sobre el disco de celofán que está colocado en una placa de agar con sacarosa a 0.33 molar y actúa durante 20 minutos a 0 grados centígrados. Se traslada el disco a otra placa de agar que no contiene sacarosa
y que resulta hipotónica para las células bacterianas desprovistas de pared, ocurriendo lisis por choque osmótico. Se deja secar para que se concentre el material sobre el disco y se deposita sobre este 50 microlitros de solución que contienen los nucleósidos trifosfato precursores difusibles. Este sistema, aunque no purifica los componentes, tiene las ventajas de ocasionar una lisis suave y de conseguir una concentración alta de macromoléculas en el lisado. Ok, hasta ahí. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, le pasamos la palabra a Alexis. Replicación del DNA in vivo, modelos. Los intentos de descifrar cómo se realiza este proceso in vivo tropezan con una dificultad. Todos los datos sugieren que la replicación tiene lugar en las dos cadenas de DNA simultáneamente y en la misma dirección. Esto planteaba, dado que las cadenas son antiparalelas, el siguiente dilema. O bien la síntesis de una de las cadenas es discontinua o existe una polimerasa que funciona en la dirección 3' a 5'. Esta última no se ha descubierto, pero muchos de los resultados in vivo y prácticamente todos los in vitro prueban al aislante el DNA recién sintetizado en forma de pequeños fragmentos, que la síntesis del DNA es discontinua en una de las cadenas por lo menos. Se ha propuesto un gran número de modelos que intentan explicar la replicación del DNA in vivo, tratando de conciliar los abundantes datos experimentales, pero ninguno es totalmente satisfactorio. Nos limitaremos a describir algunos de ellos. El modelo de cuchillo y horquilla fue propuesto por Mitra y Kohlberg. Al separarse en el punto de iniciación las dos cadenas, la DNA polimerasa comienza la síntesis en la dirección 5' a 3', utilizando como modelo la cadena adecuada y continuando después sobre la otra cadena. Una endonucleasa realiza un corte en el centro de la horquilla de replicación y permite el sucesivo desplegamiento de las cadenas paternas, continuando la polimerización a partir del extremo 3' o H libre y prolongándose también sobre la otra cadena. Las endonucleasas producen un corte en el vértice de la horquilla y el proceso se va repitiendo. La ligasa une los fragmentos resultantes de la polimerización que ha utilizado como modelo la cadena paterna terminada en 5'. Existen otros tipos de modelos discontinuos, como el de Okazaki, que predice crecimiento discontinuo a lo largo de las dos cadenas. Algunos autores incluyen discontinuidades en las cadenas paternas. Y la imagen, figura 3, modelo de síntesis discontinua de... Primero, figura 2. Bueno, figura 2. La figura 2, representación esquemática del modelo de cuchillo y horquilla. Y la figura 3, modelos de síntesis discontinua de DNA. 1, síntesis discontinua en ambas cadenas hijas. 2, síntesis discontinuas en ambas cadenas hijas con roturas en las cadenas paternas. Ok. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios? Ok. Entonces le cedemos la palabra a Carmen. Hola, hola, Carmen, ¿estás ahí? Ya, perdón, ¿me escucha ya? Sí. Ya estaba empezando a leer, gracias por avisarme. Un modelo particularmente interesante en el de síntesis pre-horquilla, según el cual la elongación de la cadena tiene lugar por delante de la horquilla de replicación, figura 4, van ocurriendo roturas en las cadenas paternas originadas por
endonucleasas y la DNA polimerasa, tomando como cebador el extremo 3' OH. Comienza la síntesis del DNA que se realiza en sentido opuesto en ambas cadenas. Existen intermediarios en los que se encuentra el DNA recién sintetizado unido covalentemente a las cadenas paternas. Ay, ay, más tarde son separados y la ligasa une las mellas de las cadenas paternas. Los cortes en dichas cadenas van ocurriendo sucesivamente y son, como hemos señalado, transitorios. Esto elimina la necesidad de un desarrollamiento rápido de las cadenas. La ligasa une los fragmentos recién sintetizados. Según el modelo del círculo sin fin de Gilbert y Dessler, una endonucleasa produce una rotura en la cadena positiva. El extremo que presenta el grupo 5'OH comienza a desarrollarse y se une a la membrana celular. La síntesis se inicia actuando como cebador el extremo 3' OH de la cadena positiva y uniéndose como modelo a la cadena negativa, figura 5. Según la versión del cuchillo y horquilla, la síntesis continúa a lo largo de la cadena positiva con el extremo 5' OH libre. La endonucleasa origina un corte en el vértice de la horquilla. El círculo rueda exponiendo otra zona de la cadena y la síntesis prosigue como se ha descrito. Ningún modelo satisface plenamente los numerosos requerimientos del complejo proceso de replicación ni está apoyado por todos los hechos experimentales, por lo que en el momento actual se desconoce cómo ocurre la síntesis del DNA in vivo. Ok, Control de la... haz el favor de leer las dos figuras, la 4 y la 5. Ajá. La 4. Dice figura 4. Representación esquemática del modelo de síntesis per horquilla. Sitio del cebador, dirección del crecimiento de la cadena, lugar de unión por acción de la ligasa, lugar de corte endonucleótico, líneas gruesas, material paterno, líneas delgadas, material nuevo. Y la figura 5. Figura 5. Modelo del círculo sin fin. Ok, échenle un vistazo al modelo de círculo sin fin. ¿Lo explico? No, todos le estamos echando un vistazo. ¿No? Ah, ok. Ok, entonces pasamos a la sección de preguntas o comentarios. Imagínense, en ese tiempo ningún modelo les satisfacía y es lógico, ¿no? Porque todavía no habían averiguado lo que ya nosotros ya vimos en los videos. ¿A qué se refiere con positivo y negativo? Sí, vi que decía la cadena positiva. Vamos a regresarnos a la lectura. El OH de la cadena positiva y utilizándose como modelo de la cadena negativa, me imagino. O sea, se refiere a las direcciones. La que va 5', 3', yo me imagino que aquí la está tomando como positiva y la que va de 3', 5' como la cadena negativa. Pero son posicionamientos de la dirección de la cadena. Entonces me voy a regresar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario de las preguntas existenciales de esa época? Ok, si no hay preguntas, seguimos. Le cedemos la palabra entonces a Brandon Córdoba. Hola, hola Brandon, ¿estás por ahí? Ok, perdón.
Entonces le cedemos la palabra. Jesús López, tú sí puedes prender micro. Sí, profe. Adelante. Control de la replicación del DNA. Este es uno de los aspectos de mayor interés y muy poco conocido. Más que la regulación del movimiento de la horquilla, del crecimiento, el punto central es la regulación de la iniciación. La teoría de la replicación. Un elemento genético que contiene toda la información necesaria para su replicación. Indica que existe un gen estructural cuyo producto es el iniciador, el cual, al reconocer a otro gen del cromosoma, el replicador inicia la síntesis del DNA. El replicón está unido a una estructura intracelular, posiblemente la membrana. Hay dos datos genéticos que apoyan esta teoría. Si ocurriera una mutación en cualquiera de los dos genes controladores del replicón, se perderá la capacidad de replicación. Se han aislado mutantes termosensibles de E. coli que no inician la replicación, creyéndose que es por alteración de la proteína iniciadora. ¿Sería posible integrar un nuevo replicón en el cromosoma de estos mutantes que induciría la síntesis de todo el cromosoma, llamándose a este fenómeno supresión integrativa? Su existencia se ha demostrado insertando un episoma en el cromosoma de este mutante de E. coli y comprobando que tiene lugar la replicación. Pero esta no ocurre si el episoma no se integra, ya que la proteína iniciadora no reconoce el gen replicador de cromosoma de E. coli. Se ha localizado el origen de la replicación con B. subtilis y en varios fagos. En E. coli algunos autores lo sitúan en las cercanías de los minutos 65 o 71, pero no hay acuerdo general sobre este punto. Otro apoyo de la teoría de replicación es la demostración de la existencia de proteínas necesarias para la iniciación. La síntesis de algunas de ellas es sensible al clorafenicol o a concentraciones bajas, y hay otras cuya síntesis es resistente al clorafenicol o a estas concentraciones. También se ha implicado que el RNA en la iniciación de la síntesis del DNA. La iniciación ocurre cuando se alcanza una determinada relación DNA masa celular, por lo que se propone un control positivo de la replicación que tendría lugar cuando se produce una acumulación suficiente de iniciadores, proteínas o RNA. En organismos superiores hay datos sobre la importancia de factores positivos en la iniciación de la síntesis del DNA, como son los experimentos con heterocariones. Citaremos como un ejemplo los obtenidos por fusión de neuronas de un ratón y fibroblastos de riñón de mono. Una de las células es iniciativa y la otra no lo es, no se replica. En el caso mencionado, las células activas se inducen a replicarse a las iniciativas, y estos factores son citoplasmáticos, como se comprobó en experiencias en que núcleos de neuronas células que no se dividen son trasplantados a huevos nucleados procediendo de una estimulación de la replicación. ¿Sigo? Sí, por favor. Terminación de la síntesis del DNA. Es poco conocida. Ocurriría al llegar a la horquilla de replicación al origen, o quizás a un sitio de terminación que en E. coli es situado por algunas cerca de la del IS operón. No está confirmada la existencia de factores de determinación. Otros investigadores proponen que el sitio de origen y el de determinación estarían unidos a la membrana plasmática, y que el crecimiento de la membrana en esta zona facilitaría la segregación de los cromosomas hijos una vez que se ha completado la síntesis del DNA. Hasta ahí. Muchas gracias. Preguntas de esta sección, comentarios. Ok, yo sí quiero hacer un comentario referente a esta parte.
Se me perdió el... Ok, en la actualidad pues ya conocemos muchos orígenes de replicación. Es verdad que en un principio había mucha controversia relacionada con esto de los orígenes de replicación. Afortunadamente, pues en la actualidad contamos con metodologías que sustentan bastante bien en dónde está el punto de origen de replicación. Entonces, trataré de verlo en alguna de las clases para que conozcan cómo se determina el origen de replicación y, y pues vean que pues una parte bastante importante para evitar justamente esa parte de controversia. Y pues insisto, ya es una cosa de rutina y actualmente conocemos bastante acerca de esos orígenes de replicación. Ok. Isoperón, Soledad, se refiere al operón de histidina. Histidina es un aminoácido. Ok. Muy buena pregunta, porque yo no me sé esa. En algún momento lo supe, pero no me sé la respuesta de qué es un episoma. Pero es muy fácil, lo podemos buscar. Recuerdo que no está tan difícil. El episoma es una unidad extracromosómica replicante que funciona autónomamente o con un cromosoma. Puede integrarse en muchos casos mediante un proceso de recombinación en un cromosoma del organismo que lo porta. Los episomas más conocidos son los plásmidos. En otras palabras, son replicones. O sea, son unidades que tienen la capacidad de autorreplicarse. ¿Vale? Entonces, pues ya casi la palabra no se usa, ahora usamos más el término de replicón. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Vale, pues le cedemos la palabra a Nancy. Genético y bioquímico, existen datos morfológicos. Espera, es que no te escuchamos. Empieza Ah, otra vez en replicación bidireccional. Replicación bidireccional. La mayoría de los datos actuales están a favor de una replicación del DNA en las dos direcciones a partir del origen, además de las experiencias en el campo genético y bioquímico, existen datos morfológicos de microscopía electrónica. Estos autores sincronizan el cultivo por deprivación de aminoácidos e inician la síntesis del DNA añadiendo precursores, entre ellos timina marcada de baja actividad específica, durante un tiempo corto. A continuación adicionan timina de gran actividad específica, se interrumpe la síntesis del DNA y se aíslan los cromosomas, obteniéndose posteriormente una autorradiografía de los mismos que solo revelará el DNA recién sintetizado conteniendo timina marcada. Los resultados obtenidos indican que la síntesis es bidireccional, ya que los granos más gruesos, correspondientes a la timina de gran actividad específica, aparecen en ambos extremos, figura 6. Mientras que si la síntesis fuera unidireccional, los granos gruesos aparecen en un solo de los extremos. Todos los modelos de la replicación del DNA son adaptables a una síntesis bidireccional, inclusive el del círculo sin fin, para el que se ha propuesto la modificación denominada de los círculos sin fin opuestos. Ok,
Léenos la figura 6. Representación esquemática de los resultados obtenidos marcando cromosomas de E. coli con hidrógeno, timina durante 16 minutos seguidos. Teritio. Seguidos de marcaje con tiritio, timina y tiritio timidina durante 2.5 minutos. Es TRI, mi pronunciación es muy mala. Es TRI. ¿Cómo lo ves? TRI, timina. No, tritio. No, es que no le entiendo, profe, perdón. A ver, lo voy a escribir en el chat, pero ya que mi pronunciación es mala y entonces vamos a escribirlo. Ahí está. Tritio. Ándale, ahora sí. Vuelve a leernos la leyenda, de favor. Ajá. Figura 6. Representación esquemática de los resultados obtenidos marcando cromosomas de coli con tritio, timina durante 16 minutos seguidos de marcaje con tritio, timina y tritio timidina durante 2.5 minutos, modificado de Prescott y Keun-P. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario de esta sección? ¿Qué es el tritio, profe? Pues es lo mismo que el hidrógeno, pero solo que es, es un elemento más pesado, tiene un núcleo más pesado. El hidrógeno de la Tierra, yo creo que eso sí lo vamos a ver, pero ya en la siguiente clase. El hidrógeno de la Tierra, el más abundante, es un isótopo, no es el que debería ser el hidrógeno que deberíamos de tener de acuerdo a la estabilidad de los elementos, es el deuterio. El deuterio es el que tiene el mismo número de electrones que de protones. El hidrógeno se caracteriza por tener un electrón, eso es lo que le da la reactividad química. Si tiene un electrón significa que tiene un protón. Y si tiene un protón significa que tiene un neutrón. Tanto neutrón como protón tienen masa. Entonces, como tiene un neutrón y un protón, debería tener masa de 2. Pero si tú revisas la tabla periódica, el hidrógeno tiene una masa de 1. Eso significa que tiene solamente un protón, por eso al hidrógeno le llaman protón. No tiene neutrón. Es muy raro este isótopo. Solamente tiene protón y tiene un electrón, y así funciona el hidrógeno de la Tierra, de este planeta. Entonces el deuterio, que sería lo normal, ese tiene una masa de 2. Así tiene en el núcleo tiene un neutrón y tiene un protón, por eso tiene masa de 2 y tiene un electrón. El tritio se caracteriza porque tiene 2 neutrones, un protón y un electrón. Como los neutrones dan masa y también el protón tiene una masa de 3, por eso le ponen como H3. Es decir, tiene dos neutrones y un protón. Entonces es más pesado y se puede detectar. Por eso es que hacen experimentos con tritio. Es radioactivo. ¿Vale? ¿Algún otro comentario, pregunta? Ok, vamos por la última parte. Y le vamos a dar la palabra a Jorge Sánchez. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Ok. Consideraciones finales. A nivel molecular, en procariontes es mucho menos lo que se sabe sobre la replicación del DNA que sobre la síntesis de proteínas. Se ha progresado notablemente en lo que se refiere a los estudios in vitro. Se conocen la mayoría de las enzimas implicadas, aunque no su función real in vivo.
con excepción de la DNA polimerasa 3 y la ligasa. Sin embargo, la síntesis del DNA in vivo es un tema oscuro y no existe un modelo totalmente aceptable. Menos conocido es el control de la síntesis del DNA, proceso cuya comprensión facilitaría el entendimiento de la disfunción del control de la replicación y de la división celular que tiene lugar en los fenómenos neoplásicos. Ok, pues acabamos de terminar un primer artículo. Pues noten que no es tan difícil. Me gustaría saber si tienen comentarios o preguntas de esta última parte del artículo. Me gustaría saber, si ya no hay preguntas y comentarios, me gustaría saber cómo se han sentido en esta primera fase de replicación. ¿Ya le empezaron a perder miedo a las palabrejas? ¿Ya empiezan a entender? ¿O hay huecos que les gustaría que comenzáramos a cubrir? Sí, Soledad, así es. A mí me gusta leer de vez en cuando artículos del pasado porque me sitúan en lo importante que son los nuevos experimentos y hasta dónde se ha llegado. Pero también nos muestran una forma de ver, digamos, las cosas. A mí me ayuda mucho para poder entender más, digamos, lo que actualmente tenemos. Entonces, como base, están bastante bien. Ok, Evelyn. De ahí que el reto, acuérdense que tanto del día de ayer como el de hoy es de ir armando un glosario, y en ese glosario tienen que ir poniendo todos los términos nuevos que van aprendiendo y el significado que tienen. ¿Algún otro comentario? Bueno, chicos, si ya no hay más comentarios, aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Vamos a colgar esta lectura también en la página. Entraría dentro de la misma parte de generalidades sobre replicación. Entonces yo creo que vamos a poner eso aquí junto a esta parte, nuestra lectura. El reto va a ser el mismo, el reto 13, así que no vamos a poner más que el video del día de hoy. Y les invito a que si tienen preguntas, o más bien que todavía hay como cosas que no se han aprendido, les invito a volver a ver los videos, los nuestros también, sobre las preguntas que se han realizado. Y no es la única lectura que vamos a hacer más lecturas sobre replicación. Y vamos a volver a leer en la clase que viene nuestro programa para ir viendo qué cosas ya se están cubriendo y qué cosas falta cubrir. Entonces, aquí dejamos el día de hoy la clase y nos vemos entonces el día viernes. ¿Qué pasó, Mónica? Dice, oiga, Doc, ¿el glosario se va a subir hasta finalizar todo el tema de replicación o cómo? Buena pregunta. Yo creo que sí. Vayan haciendo el glosario, pero todavía no ponemos fecha de entrega.
Entonces ya está puesta la página, ya está lista para recibir los glosarios, pero espérense hasta, por lo menos hasta el viernes, que vamos a seguir viendo otras cosas, y a lo mejor el viernes incluso ya dejamos otro reto, algo diferente, pero espérense por lo menos al viernes para que tengamos ya un compendio más grande de palabras que tienen que buscar, ¿vale? Entonces sí, Mónica, nos esperamos al viernes. Ok, pues entonces lo dejamos hasta aquí. Que tengan un buen día. Nos estamos viendo hasta el viernes, ¿vale?